Hola ideadores, ¿os acordáis de los marcos triples que me mandaron desde Panda Hall Selected? Pues hoy vamos a decorar uno para hacer este cartel tan bonito, pero súper fácil de hacer. Vamos con el paso a paso. Hola ideadores, hoy vamos a hacer un cartel desplegable súper chulo con estas maderitas que me mandaron desde Panda Hall Selected. ¿Os acordáis que venían en un pack? Otra como esta y dos un poquito más grandes que eran cuadradas. Pues vamos a usar la pequeña y ya veréis qué chulo. Bueno, esto simplemente poniéndole unas fotos ya nos queda ideal, pero lo vamos a adornar de otra forma. Como veis, lo primero que voy a hacer va a ser quitarle el cordón, porque lo voy a quitar hasta que lo hayamos decorado y luego se lo volveré a poner para que el cordón no se nos ensucie, que si no seguro que lo mancho con la pintura o con lo que sea. Y esto lo guardamos. Y ahora, como siempre que trabajamos con madera, vamos a lijarlas. Después de lijarlas les quitamos bien el polvo. Lo mejor es utilizar un pañito húmedo o una toallita húmeda de bebé. Y bueno, aquí ya podréis hacer lo que queráis. Por ejemplo, podríais teñir las tablas de la madera con un tinte para madera o con una aguada. Podríais hacer mil cosas. Yo lo que quiero hacer es un decoupage después, que sabéis que me encanta. Entonces lo que voy a hacer va a ser primero pintar todas mis maderas de blanco para cerrar el poro de la madera y para obtener un fondo blanco sobre el que luego destaquen más los colores de mi decoupage. Las pintaré por los dos lados y por los laterales. Ya tengo mis maderas pintadas y bueno, lo primero que voy a hacer va a ser quitarles con un punzón toda esta pintura extra que a veces se quedan los agujerillos. También lo podríais hacer con unas tijeras o con cúter, cualquier cosa. Pero es que si no lo quitamos luego no va a entrar bien la cuerda por aquí. Y ahora, como os comentaba, le vamos a hacer decoupage. Entonces, vamos a ver. Lo que quiero es hacer un fondo, entonces yo voy a utilizar esta servilleta tan bonita con sus mariposas y sus flores. Para la parte de abajo utilizaré una parte con flores y luego en las otras dos usaré mariposas. Tenemos la mariposa por un lado y la mariposa por el otro. Así que voy a recortar por aquí porque solo me va a hacer falta media servilleta. Y además de la media servilleta me va a hacer falta un pincel que tenga las cerdas blanditas, la cola o medium de decoupage, que si no tenéis cola o medium de decoupage podéis usar cola de carpintero rebajada con agua. Y me va a hacer falta un plástico o una bolsa o algo así para quitar las arruguitas. Le quitamos a la servilleta las dos capas que no están impresas. Vamos a empezar con la de abajo, que es esta que solo tiene dos agujeros. Esta cola de decoupage está muy líquida, vamos a ver qué tal se maneja uno con ella, porque las que yo he usado habitualmente son bastante más densas. Pero bueno, aplicamos una capa de medium para decoupage extendida por toda la superficie. Y ahora vamos a colocar nuestra servilleta.
Luego ponemos nuestro plástico y apretamos ligeramente desde el centro hacia el exterior. Y ahora lo que hacemos es aplicar otra nueva capa de medium para decoupage por encima. Los bordecitos los voy a pegar hacia adentro. Y lo que voy a hacer también va a ser romper en los agujeros y con un pincel más finito voy a pegar aquí alrededor para que luego pueda entrar nuestra cuerda sin romper nada. Y dejaré que se seque. Voy a hacer exactamente lo mismo con las otras dos piezas. ¿Estás por aquí pero aún no te has suscrito? Pues hazlo ya, que es gratis. Solo le tienes que dar al botón rojo de suscribirse. Y dale también a la campanita que está al lado, activando todas las notificaciones, porque así no te vas a perder nada. Y YouTube te va a avisar si subo un vídeo nuevo o publico cualquier cosa. Muchas gracias. Pues aquí tengo mis piezas que ya se le ha secado el decoupage y voy a quitar todos estos trozos que sobran. Para eso necesitáis una lija de grano fino o una lima de uñas, algo por el estilo. Y vamos a lijar así en ángulo de 45 grados. Bueno, y así es como va a ir mi cartel. Voy a poner esta en el medio porque como que parece que tiene más continuidad con esta de aquí, porque tiene más hojas, y esta arriba. Entonces me voy a quedar de momento con la primera, porque ahora lo que vamos a hacer va a ser poner aquí letras. Voy a poner en el cartel Home Sweet Home. Y bueno, lo voy a poner en inglés básicamente porque es más corto y me va a caber mejor. Si queréis podríais poner Hogar Dulce Hogar, pero al ser menos letras me va a caber mejor. Entonces aquí voy a poner el home usando esta plantilla de letras. Así. Entonces la sujeto con cinta de carrocero. Sobre todo tapo lo de alrededor para no pasarme. Voy a utilizar esta pintura color granate porque creo que es un color muy oscuro que va a destacar mucho, pero no es el típico negro, aunque no quedaría mal con negro tampoco. Entonces voy a usar un pincel de estarcir. Lo mojo, descargo y ahora a circulitos voy a ir marcando mi letra. Ahí tenemos la H. El resto de letras las voy a poner en minúsculas. Lo único que tengo que tener en cuenta es que la M ocupa bastante, pero yo creo que me va a caber sin problemas. A ver, lo voy a poner así, un poco inclinado hacia arriba. También podéis hacerlo con un rotulador blanco, pero en ese caso os recomiendo que sea permanente, porque si luego barnizáis con un rotulador al agua se os puede correr. Pues aquí tenemos un home y en la de abajo del todo voy a poner otro home, pero lo voy a poner con unas letras diferentes. Lo voy a hacer exactamente igual, pero con esta plantilla de aquí. Y para el suite
Lo que voy a hacer va a ser pasar este suite que he hecho con lettering. Ya sabéis que en este canal hemos hecho un curso de iniciación al lettering, que para hacer cosas como estas os puede servir. Si no, pues usáis otra letra y listo. Pero bueno, yo he puesto este, entonces lo que voy a hacer va a ser coger un papel de calco y pasar mi suite. Intentad no apretar mucho en los sitios donde no tengáis que pasar la letra. También lo que podéis hacer es imprimir o sacar de un ordenador una tipografía que os guste y la calcáis y la pintáis como voy a hacer yo con este suite. Y ahora cogeremos un pincel finito y vamos a pintarlo. Bueno, pues aquí tengo mis tres carteles. Este aún se está secando, pero les vamos a dar a todos un toquecito de luz. Para eso, un pincel muy finito, el más finito que tengáis. Y con pintura blanca vamos a darle unos toques de luz. No le he querido hacer sombras por no oscurecer más las letras, pero estos toques de luz sí que le van a quedar bien. El asunto es, si la luz incidiera por aquí, que es como a mí me gusta ponerla, pero la podéis poner como queráis, pues tendremos que poner la línea esta blanca en la parte superior izquierda. Si te está gustando el vídeo, dale al like. También me encanta que me dejes comentarios. Y también me encantaría que me compartieras en tus redes sociales para que me conozcan tus amigos. Así me ayudarás a crecer. Muchas gracias. Y ahora les podríais hacer también a los carteles un sombreado alrededor, tanto con tinta permanente como con un pincel seco. Pero yo no se lo voy a hacer porque, como os digo, no le quiero dar más oscuridad y los voy a dejar así. Ahora lo que voy a hacer va a ser barnizarlos enteros con un par de capas, ya sabéis, capa, esperáis que se seque y otra capa de barniz satinado. Pues ya están barnizados nuestros carteles. Les he hecho lo mismo que después de la pintura, que es volverles a abrir bien los agujeros, porque ahora ya solo queda montarlo. Para eso volvemos a coger nuestra cuerdecita que la teníamos guardada y vamos a utilizar o bien cinta adhesiva o cinta de carrocero para forrar bien las puntitas, porque la tenemos que meter por aquí y si no está bien forrado, si está así de deshilachado, no vamos a poder meterlas. Entonces forramos así las puntitas de los dos. Ahora lo doblamos al medio y vamos a comenzar a pasarlo primero por el hem de arriba, que es el que tiene los 4 agujeros. Lo metemos por arriba de delante a atrás y por debajo de detrás a adelante. Bueno, no sé si os habéis fijado que yo cuando lo he forrado, no lo he forrado que llegara justo al ras la cinta, o sea, mi cuerda llega hasta aquí y la cinta un poco más para esta parte más estrecha que no tiene por el medio cordón, va a entrar mejor por el agujero y así vamos a poder pasarlo mejor. Ahora vamos a por el suite, igual.
arriba de atrás adelante y abajo, o sea, perdón, arriba de adelante atrás y abajo de atrás adelante. Y nos queda el último cartel, que lo ponemos de adelante a atrás. Ahora quitamos nuestra cinta y vamos a volver a hacer los nudos. Y ahora ya sí colocamos bien los 3 carteles. Y ya estará listo para colgarlo donde queráis. Lo cuelgo y os lo enseño. Pues mirad qué chulo ha quedado al final mi cartelito. Con su home, sweet home, cada uno con el tipo de letra. Y estoy encantada. Me da mucha alegría y me parece un detalle estupendo para recibir a la gente en casa. Ya sabéis que si queréis comprar esto o alguna otra cosa en Panda Haul Selected tenéis un descuento que os voy a dejar abajo en la cajita de descripción el código. Y nosotros nos vemos pronto, ideadores.